Escuchemos hoy el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo, cuando pasaba por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante un relato bastante conocido y que, sin embargo, con todo y esto, merece volver una y otra vez, porque es muy profundo. Es un relato que, en mi opinión, sintetiza bastante bien la teología del evangelista Lucas. Y la esencia del relato evoca un comportamiento característico de Jesús. Jesús que come con pecadores y publicanos, como se ha dicho desde el comienzo del ministerio de Jesús. Por ejemplo, en la historia de Leví, en la historia también del capítulo 15, cuando se introducen las 3 parábolas de la misericordia, y los fariseos y maestros de la ley critican a Jesús porque come con publicanos y pecadores. Por otro lado, no solamente el hecho de comer con pecadores, sino las críticas que surgen alrededor por este comportamiento de Jesús. Y sobre todo, la manera como Jesús responde a las críticas, contraponiendo el plan salvífico de Dios a las críticas de la gente que no alcanza a captar la profundidad de su comportamiento, la grandeza de su comportamiento, este plan salvífico de Dios que Él mismo está llevando a cabo. Pongámonos en contexto. Este relato aparece después de 2 relatos previos en el cual han aparecido un rico y un pobre. Al comienzo, en el capítulo 18, poco antes, hemos tenido la historia del joven rico. Un rico que aquí se le llama en Lucas el notable, el legista, que no fue capaz de dar el paso para seguir a Jesús, porque la riqueza, el apego a la riqueza, le pudo más. Pero también nos encontramos con la historia del ciego de Jericó, que vimos ayer y que está conectado con este relato. El otro extremo, un pobre que sí siguió a Jesús y que partió de una búsqueda profunda del corazón. Jesús, en estos pasajes anteriores, ya ha advertido a sus discípulos que no es fácil para un rico entrar en el reino de Dios. Eso ha señalado los obstáculos, a las dificultades que implican la riqueza para dar el paso del seguimiento. Pues ahora el Evangelio nos expone un relato muy en positivo para decirnos, pues sí, también un rico, y el ejemplo es Zaqueo, también un rico
puede entrar en el reino de Dios. También puede tener acceso a la salvación, a pesar de todo lo que vamos a ver enseguida. Entremos en el relato deteniéndonos en sus tres partes. Primero, la composición del lugar, que está en el versículo 1, esta ambientación del escenario tan rica que hace el narrador de Lucas. En segundo lugar, la descripción, el momento fuerte del encuentro entre Jesús y Zaqueo, en los versículos 2 al 6, y finalmente las reacciones y valoraciones. Son tres, las tres reacciones y valoraciones que ocurren a partir de este encuentro en los versículos 7 al 10. Pongámosle atención al versículo 1, en primer lugar. ¿Cómo es caracterizado el personaje Zaqueo? A diferencia de otros personajes de este mismo Evangelio de Lucas, de Zaqueo tenemos bastante información. Se dice que es un hombre, se dice expresamente un varón, que se llama Zaqueo, un nombre que tiene significado, Dios se acuerda. Su profesión, la de cobrador de impuestos, su estrato social, que es el de un rico, su estatura física, que es pequeña. Y uno dice, bueno, ¿y por qué todos estos datos? ¿Para qué nos cuentan todo esto? El narrador crea una expectativa en los oyentes, quienes con todos estos datos se pregunta ahora, ¿qué es lo que va a hacer un personaje que es representado de esta manera? Un detallito nomás, el de la baja estatura. No olvidemos que para los estudios fisionómicos de la antigüedad, y esto está bastante estudiado recientemente en la retórica, los estudios de la retórica, a una persona cuando se le representaba como de baja estatura, lo que se buscaba era ponerla en ridículo. Incluso la carrera que pega y el montarse en un árbol, por una parte muestran a una persona capaz de superar obstáculos, pero por otra también lo ridiculiza, arrojando sobre la figura de Zaqueo una sombra cómica. Pero el narrador va más allá, nos hace ver algo más profundo, nos asoma a la interioridad de Zaqueo. Lo pinta como una persona con un deseo interior fuerte. 2 veces anota que trata de ver a Jesús. Lo dice en los versículos 3 y 4. Quiere decir que hay una búsqueda interior, una necesidad que requiere ser satisfecha y que él cree poder resolver con Jesús. Con todo y esto, se deja en el aire una cierta imprecisión. No es claro del todo qué quiere Zaqueo. Bueno, lo mismo había pasado con el rey, el tetrarca Herodes, a quien Lucas retrató como alguien que quería ver a Jesús. Lo leemos en Lucas 9:9. Y Herodes quería ver a Jesús, pero solamente por curiosidad. La cuestión aquí, entonces, es ¿qué busca Zaqueo? Solo el resto del relato responde a esta inquietud inicial que el narrador siembra en el lector. Entonces pasemos a la segunda parte, los versículos 2 al 6, el encuentro. Un encuentro que se da en el cruce de 2 miradas. Zaqueo quiere ver a Jesús, pero es Jesús quien ve a Zaqueo y le habla y se autoinvita a su casa. Yo los invito a que le pongan mucha atención a esta parte central del relato. Tenemos aquí una serie de sorpresas. Tenemos, en primer lugar, un cambio que ocurre de improviso y que es provocado por Jesús, como ocurrió también con el ciego de esta misma ciudad de Jericó. El ciego de Jericó lo hizo con gritos. Aquí ocurre con miradas.
El Jesús que se siente mirado no pasa de largo, Él se detiene. Y esta vez, quien expresa su propio deseo no es el interesado, Zaqueo, o como ocurrió con el ciego. Aquí el que expresa lo que quiere es Jesús, o quien expresa lo que quiere es Jesús. Podemos notar que los roles se intercambian, se invierten. El que quería ver a Jesús resulta visto por Jesús. Y viene enseguida una segunda sorpresa. Contrariamente a las costumbres de la época, es Jesús quien se autoinvita a la casa. Él lo declara explícitamente a Zaqueo: debo hospedarme en tu casa. Esto rompe las etiquetas de cortesía, las costumbres. Esto no era así. Una persona no se autoinvita, espera que otro le diga: ven a mi casa. Pero es Jesús quien se autoinvita. Y no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque se trata de la casa del jefe de los cobradores de impuestos. Es el pez gordo de la ciudad, de los que la gente consideraba corruptos y traidores. Era el jefe de una banda de delincuentes de cuello blanco. Y lo digo aquí entre paréntesis, no quiero asustar a nadie, pero en el mundo antiguo había mucha corrupción entre los administradores públicos que se guardaban en su bolsillo dinero que era del pueblo, inclusive en la justicia, de quien menos... Miren, la gente que tenía que garantizar la justicia, ¿qué va? También eran sucios y torcían el derecho cuando había dinero de por medio. Pero bueno, no quiero a ustedes asustarlos con lo que pasaba en la antigüedad. Yo me imagino que las cosas han cambiado, entonces, bueno, Jesús se queda en la casa de un corrupto, de una persona dañada, que todo el mundo señala. Y viene enseguida otra sorpresa más. Otra sorpresa más. La manera como Jesús lo hace, como Jesús se autoinvita. Le dice a Zaqueo que ir a su casa es una necesidad para él, para Jesús. Le dice: debo. No es me gustaría quedarme en tu casa o qué bueno quedarme en tu casa. No, le dice debo. En griego se dice dei. El verbo dei es un término muy fuerte, muy fuerte. Cuando uno lo estudia en el Evangelio es muy fuerte. Debo. Es un término que expresa algo que corresponde al proyecto de Dios. Es decir, no es simplemente mi querer, es el querer de Dios. Es el proyecto de Dios. Y le junta otro término más, el término hoy. Debo hospedarme hoy en tu casa. Para los lectores del Evangelio de Lucas este término es familiar. Es el mismo término que Jesús utilizó el día en que leyó su programa misionero en Nazaret. ¿Se acuerdan? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y Jesús enrolla el texto, se sienta y comienza la homilía y dice: hoy se han cumplido estas palabras que acaban de escuchar. Hoy. Por lo tanto, al repetir ahora en casa de Zaqueo el mismo término que pronunció el día en que comenzó su misión leyendo su programa en la profecía de Isaías, Jesús evoca que el plan salvífico de Dios se está llevando a cabo. Y en este momento del encuentro entre Jesús y Zaqueo, notamos la respuesta de Zaqueo. Notemos la reacción tan bonita de Zaqueo. Zaqueo reacciona de forma inmediata, con prontitud. Así como, ¿se acuerdan ustedes en Lucas 10:38? Marta de Betania, que hospeda a Jesús, al amigo, en su casa. Zaqueo recibe a Jesús como huésped y lo hace con entusiasmo.
Y esto del entusiasmo es otro detalle más. ¿Cuántos detalles? La referencia a la alegría, lo recibió literalmente con alegría, nos evoca el sentimiento que acompaña la conversión de los pecadores en las parábolas de la misericordia, como aquel pastor que cuando encuentra la oveja perdida viene contento y le dice a todos los demás, alégrense conmigo, o como la mujer que encontró la moneda a medianoche y despierta a todo el vecindario, a todas las vecinas, alégrense conmigo. Bueno, esta alegría nos hace presagiar la conclusión, lo que viene enseguida. Vamos a leerlo. La tercera parte del Evangelio, la última, nos coloca frente a tres reacciones que se exponen en cascada. Primero, la de la gente, segundo, la de Zaqueo, y tercero, la de Jesús, quien hace el cierre del relato. Veamos primero la de la gente, notando sobre todo que el narrador Lucas expande el auditorio. No dice la multitud, dice todos, todo el mundo. ¿Y cómo reaccionó todo el mundo? Reaccionaron mal. Reaccionaron con una crítica entre dientes. Eso se llama murmuración. Coloca la palabra murmuración. El término murmuración nos remite a la reacción crítica de Israel ante Dios en el camino del desierto. ¿Se acuerdan del Éxodo 16, 2, 7, 8? ¿Y qué es lo que critican esta vez? Pues en primer lugar a Zaqueo, a quien tachan de pecador. Ha ido a hospedarse en casa de un pecador, dice la gente. Pero sobre todo a quien critican es a Jesús, obviamente, que tiene que ir a buscar Jesús en la casa de un tipo proscrito, de ese malvado pecador. Así habla la gente. La gente tiene en mente la ley. Acuérdense que para la ley de Israel, un justo no debe juntarse con un pecador, con un injusto. Por lo tanto, el comportamiento de Jesús contradice la ley. Incluso, ustedes han leído los Salmos. El Salmo 1, dichoso aquel que medita la ley del Señor día y noche, no sigue el camino de los impíos y que no se sienta en la mesa de los pecadores. Es el Salmo 1. Y aquí Jesús va a sentarse en la mesa de un pecador. La segunda reacción es la de Zaqueo. Y Zaqueo explicita ahora lo que está viviendo con dos decisiones fuertes que toma en su vida y que son signo de un profundo cambio de vida, de un giro interior clarito. Su primera decisión es la de dar la mitad de sus bienes, es un rico, su rico patrimonio, a los pobres, como si los pobres fueran ahora la otra mitad de él. Y la segunda, la de hacer justicia, la de restituir 4 veces lo que se ha echado al bolsillo y que no le pertenece, lo que le ha quitado a la gente, al pueblo, se ha quedado con dinero de la gente. Él ahora lo restituye, lo devuelve 4 veces. Eso es signo de conversión. Conversión no es simplemente, bueno, aquí no pasó nada y sigamos. No, hay que devolver lo que se robó. Y él devuelve lo que robó, pero lo hace yendo más allá de la ley. De nuevo, vemos su generosidad. Él tenía que devolver y ya. Así manda, léanlo en la Biblia. Éxodo 22, 2 al 3. Ahí dice que se devuelve y ya. En cambio aquí, Zaqueo devuelve 4 veces. Y no es la primera vez. ¿Se acuerdan ustedes ¿se acuerdan de la historia de David? David, Betsabé, aquello que hizo, aquel pecado de David. Cuando Natán, el profeta, llega a la casa, le toca la puerta y le pega una sentada al rey, lo hace devolver 4 veces. Pero aquí no está mandado por la ley, tampoco es una exhortación profética de Jesús que le haya pedido eso. Él lo hizo porque quiso. Es decir, era un signo del corazón nuevo que estaba latiendo dentro de él.
Y aquí notamos un pequeño detalle. De repente, Zaqueo sale de la escena sin que los lectores nos enteremos si llevó a cabo lo que prometió. No lo sabemos. De manera que el relato queda abierto. Y sin embargo, a pesar de esto, abierto sí, pero no indeterminado, porque quien da el cierre es la declaración de Jesús. Veámosla. La tercera reacción es la de Jesús, con la cual se cierra el relato. Miren, es la cumbre narrativa y teológica de este maravilloso episodio. Por una parte, vemos cómo Jesús responde a la búsqueda de Zaqueo. Una cuestión que, acuérdense, estaba pendiente desde el principio. Pero responde también a las críticas de la gente. En las palabras de Jesús notamos que hay un cambio de etiqueta. Quiero decir, aquel que había sido definido, etiquetado por la gente como pecador, le pusieron ese rótulo clarito, y parece que era verdad, ahora es definido por Jesús como hijo de Abraham. Para Jesús ahora no es un pecador, es un hijo de Abraham, con lo cual se evoca la promesa de Dios, que ya hemos escuchado en este mismo evangelio, en boca de María en el Magnificat, en boca de Zacarías en el Benedictus. Por ejemplo, en boca de María se ha dicho: socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a Abraham y a su descendencia para siempre. Este es el hijo de Abraham, en quien se cumple la promesa. El excluido pasa ahora al centro de la acción divina, que por otra parte, a pesar de que se refiere esta promesa a Zaqueo, que ha empezado una vida nueva, abraza a toda persona que haga este mismo proceso espiritual de Zaqueo. Pero terminamos con la última frase, versículo 10. La segunda afirmación de Jesús. Jesús describe toda su misión, enfatizando el hecho de que su tarea consiste en buscar y salvar lo que estaba perdido. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Una frase de Jesús que tiene muchos efectos. Se realiza otra vez, la inversión de roles, que es característica de este pasaje. El que resultaba buscado, ahora es quien busca. El Hijo del Hombre ha venido a buscar. Zaqueo, tú me buscabas a mí, pero fui yo quien te busqué a ti y te encontré. Esta búsqueda es la misión de Jesús y es también la misión de la Iglesia. No es encerrarnos en un cuartico, no es encerrarnos en un templo a ver quién viene. No, la misión es buscar. Como dice nuestro Papa, callejear la fe, ir al encuentro del hermano, especialmente de los que están mal, de los que llamamos entre comillas perdidos. Esa es la misión. Todo el ministerio de Jesús de Nazaret está envuelto, resumido, en este signo de salvación que toca la piel y el corazón de todos los que parecían perdidos y excluidos por causa de sus pecados. Y entonces vemos una vez más la realización de la palabra, de la profecía. Ezequiel 34, 16 al 34. El pastor que busca la oveja, que la levanta, que sana la herida, que cuida a la oveja parida, que se ocupa de las débiles y de las frágiles. Ese es Jesús. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia
llamar.